Hola, ¿qué tal, hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio. Y como podrán haber visto, el título ya dice muchísimo del contenido del video. ¿Dios es un misterio? La Biblia realmente nos dice que todo lo concerniente al conocimiento de Dios es un misterio que quizás sea resuelto en el cielo. ¿Sí? Que debemos preocuparnos por otras cosas y que Dios después va a revelar el conocimiento de su persona y de todo lo que respecta a la divinidad recién cuando estemos en el cielo. ¿O será que por el contrario hay suficiente información, ¿sí?, que nos da también el nivel de importancia que tiene todo este tema? ¿Cuál será la respuesta? Quédense en este video, donde vamos a ver algunos pasajes bíblicos, algunas citas de Elena G. de White, y vamos juntos, ¿sí?, a reflexionar sobre este término misterio. No es un video donde vamos a exponer demasiado contenido, ¿sí?, en cuanto a la base doctrinal, porque eso ya lo hemos hecho en otros videos. Hay una serie entera que voy a dejar en la descripción que se llama Estudios sobre la Divinidad, y ustedes van a poder ver ahí bíblicamente cuál es mi posición acerca de Dios, ¿sí? Pero hoy quiero más que nada reflexionar con ustedes, ¿sí? Sabemos que en la doctrina de la Trinidad se usa muchísimo todo lo que es la palabra misterio. De hecho, en la religión católica, el nombre de la doctrina es el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿es Dios un misterio? Para poder llegar a una especie de conclusión sobre esto, para poder tener una respuesta, tenemos que dividir el tema de todo lo que es el conocimiento de Dios, al menos en tres partes, ¿no es cierto? Que es lo que compone justamente a Dios el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Principalmente vamos a tener dos problemas o dos puntos, dos ejes de discusión, ¿sí?, en cuanto a lo doctrinal. Y es si Jesús es verdaderamente hijo de Dios o si es un ser igual a Él, coigual, coeterno, ¿sí? Y acá podemos también agregar al Espíritu Santo, tres coiguales, coeternos, que, como también dice la Iglesia Adventista, en algún momento de la eternidad se repartieron los roles, ¿sí? Verdaderamente ellos son tres personas iguales, que para poder manifestarse al hombre y que el hombre lo comprenda, se han repartido los roles. Uno dijo, bueno, yo voy a ser de padre, otro dijo, yo voy a ser de hijo, y el otro dijo, yo voy a ser de Espíritu Santo, pero cualquiera de los tres podría haber jugado en cualquiera de los tres papeles. Eso es el fundamento de la doctrina de la Trinidad. No me crean a mí, pueden hablarlo con su pastor, pueden investigarlo en profundidad, ¿sí? Esto no es un ataque, simplemente es una descripción de lo que es el fundamento de la doctrina de la Trinidad, por lo menos en la Iglesia Adventista. Entonces tenemos dos puntos, como dijimos, bastante claros de discusión, ¿sí? ¿Son todos igualitos y se reparten roles con los cuales se manifiestan a la gente? ¿O en verdad Jesús es hijo de Dios? En verdad, en algún punto en la eternidad, Jesús nació de Dios. Y el segundo punto, sí, siempre de conflicto y de discusión, es el tema del Espíritu Santo. ¿Es una tercera persona, así como lo son el Padre y el Hijo, completamente seres individuales? ¿O hay alguna otra explicación para esto?
Entonces, como tenemos estos dos puntos principales, vamos a meternos puntualmente en algunos textos que son utilizados, ¿sí? Vamos a, primeramente, a ver este PowerPoint que preparé para ustedes. Vamos a ver dos citas, comenzando con el tema del Espíritu Santo. Dice así en el devocional Recibiréis Poder, página 13. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará por su propia cuenta. Acá la frase que quiero destacar es que es muy utilizada, ¿sí? Que no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Pero quiero que noten, ¿sí?, un detalle. Acá nos está diciendo que no es esencial que definamos qué es. No está diciendo que no nos preocupemos de definir quién es. Y creo que la diferencia, ustedes la pueden notar, y es sustancial, del qué al quién. Y la próxima cita que quiero compartir con ustedes, que está ahí nomás en la misma página: la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no lo ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Y quiero que noten acá nuevamente que el misterio tiene que ver con la naturaleza del Espíritu Santo, no con su identidad. Y quiero que podamos ponernos de acuerdo en que esto es un punto fundamental, ¿sí? Estas citas son usadas para decir: no estudiemos el tema del Espíritu Santo, eso es un misterio, el silencio es oro y no es dado a nosotros que lo estudiemos. Eso es falso, eso es hacerle decir a la sierva del Señor algo que no dijo. Ella dijo que lo que no nos compete a nosotros conocer es qué es, cuál es su naturaleza, ¿sí? Estamos hablando de esencia, estamos hablando de, si habláramos por ejemplo de mí, carne, hueso, piel, ¿sí? Esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, ese punto, ese tema, el silencio es oro, es un misterio. Ahora, en ningún momento de las dos citas, en ningún momento dice que en cuanto a la identidad del Espíritu Santo, esto es un misterio y el silencio es oro. No lo dice. De hecho, quiero que podamos ver algunos textos que son claves, ¿sí?, para poder entender esto. Primero, les quiero mostrar este versículo bíblico de Apocalipsis 17, que no puse el capítulo. Apocalipsis 17, versículos del 3 al 5, dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos a hacer un paréntesis ahí para los que son un poco más estudiosos de este tema. Saben que acá estamos hablando de una iglesia apóstata vestida de púrpura que está sentada sobre una bestia. Esto claramente se refiere a la iglesia católica
con su parte justamente de iglesia, de religión, y con su parte política de país, que sería el Vaticano. Una mujer, que es una iglesia, sentada sobre una bestia, que es un poder, ¿sí? Y dice que está llena de abominaciones e inmundicias de su fornicación. Esto está haciendo referencia, obviamente, a sus mentiras, a sus falsas doctrinas, y habla de blasfemias. La blasfemia es hacerse pasar por Dios, ¿no es cierto? Poner doctrinas en las que se pongan por sobre Dios, o tratar de ocupar el lugar de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Saben que este versículo describe perfectamente a lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque su doctrina fundamental se llama el misterio de la Santísima Trinidad. Para que los seres humanos no puedan identificar al Dios verdadero en la Biblia, el enemigo, a través de esta iglesia y a través de este poder, han creado una doctrina que es el fundamento de todo el mundo cristiano. Absolutamente todo el mundo cree en esta doctrina, salvo ciertas excepciones que son perseguidos, son puestos como sectas, son atacados. Algunos estarán en la verdad, otros no. No significa que todos los que rechazan esta doctrina tengan razón, pero en definitiva el 99% del mundo cristiano se fundamenta o se construye sobre la doctrina de la Trinidad, que es un misterio. Un misterio porque nos enseña que no podemos conocer verdaderamente quién es Dios. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la proveniencia de esta doctrina? ¿Sí? Y ahora, como les decía, vamos a leer otros textos, ¿sí? 2 versículos más. Uno está en Juan 17:3, y el contexto de este versículo es que son palabras mismas de Jesús. Jesús levanta las manos al cielo y le ora a su Padre y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces yo les hago una pregunta. Si Jesús mismo está diciendo: esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo puede ser que de la boca del mismo Jesús nos diga que el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo es una cuestión de salvación, de vida eterna? El conocerlos a ellos es una cuestión de vida eterna, y que después la doctrina fundamental del cristianismo nos diga: Dios es un misterio, no lo podemos conocer, algún día Él nos los va a revelar. Vemos acá obviamente una contradicción enorme, directamente en contra de las palabras de Jesús. Y el otro versículo que estaba en pantalla es 2 de Corintios 3, 16, 17, que nos habla justamente de la identidad del Espíritu Santo. Y dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Claramente, si tomamos como referencia 1 Corintios 8:6, donde nos dice que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo, la palabra de Dios misma nos revela que el Señor Jesucristo es el Espíritu, es su personalidad divina, su vida divina. Entonces, estos simples argumentos bíblicos echan por tierra la idea de que la doctrina de Dios es un misterio que no está revelado para los seres
humanos. Simplemente es agarrar textos y hacerle decir lo que no dicen. Tengo alguna cosita más para que podamos ver juntos, que es un escrito de Elena White, ¿sí? Recordemos que estamos leyendo sus citas donde dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, que en esto el silencio es oro, que no nos es revelado a nosotros. Y acá en la carta 66 de 1894, esto es un extracto de la carta, ustedes pueden buscarla de forma completa, dice: hijitos, guardaos de los ídolos, el Señor viene pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Ahora, yo les pregunto, si Elena White, ¿sí?, dice que todo lo referente al Espíritu Santo es un misterio y que el silencio es oro, ¿por qué ella misma después se contradice y dice queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo? Evidentemente no estamos comprendiendo bien aquellas citas que hablan del misterio o del silencio. Y como lo expliqué en un primer momento, tiene que ver en cuanto a de qué está hecho, ¿sí? ¿Cuál es su sustancia, cuál es su forma, si la tiene o si no la tiene? O sea, esas cosas no están reveladas. Pero en cuanto a la identidad, ¿cómo no va a estar revelado si también nuestra salvación depende de que Cristo mismo viva en nosotros? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La lluvia tardía, la lluvia temprana, es Cristo con nosotros cumpliendo su promesa de estar todos los días hasta el fin del mundo. Él es el Espíritu Santo. Eso no es un misterio y está perfectamente revelado tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Así también, como vimos con Juan 17:3, que todo el conocimiento de Dios como Padre y de Jesús como Hijo de Dios también son un elemento fundamental para la salvación de cada ser humano, por lo que no puede ser un misterio, ¿sí? ¿Por qué el enemigo insiste en que nosotros mal comprendamos estos textos y digamos, en el cielo el Señor lo va a revelar? ¿Por qué insiste con esto el enemigo? Es muy sencillo, porque sin ese conocimiento nunca vamos a llegar al cielo. Si nosotros no sabemos quién es Dios, y me remito a la primera frase de la carta 66, hijitos, guardaos de los ídolos. Cuidado, porque una mala comprensión de la doctrina de Dios te lleva a adorar ídolos. Si estamos creando un Dios falso, que no es el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero que es el Padre, y estamos adorando a otra cosa, a tres coiguales, coeternos, estamos teniendo dioses ajenos y estaríamos ya fuera de lo que son los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son su carácter. Si yo no sé quién es Dios, si yo no puedo contemplar su carácter, si yo no sé a quién estoy mirando, si yo no sé a quién estoy conociendo, yo voy a ser transformado a imagen del Dios que contemplo. Y si ese Dios está equivocado y es un Dios falso, voy a ser transformado a la imagen de una falsedad. Entonces, remitámonos a lo que está escrito, ¿sí? La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y dentro de lo que es conocer a Jesucristo, obviamente, nos vamos a encontrar con su naturaleza divina, su Espíritu Santo. Los animo, hermanos, ¿sí?, a poder borrar todos los prejuicios que nosotros tenemos. Ninguna iglesia es infalible, ningún pastor es infalible. No pongamos nuestra salvación en manos de una organización o de otras personas.
Pidámosle sabiduría a Dios, que Él está dispuesto a darla sin medida, para que nosotros podamos conocerlo, ¿sí? Para que nosotros podamos ser transformados por contemplarlo. El punto principal, ¿sí?, con el cual la doctrina de la Trinidad, este misterio, pretende engañar al mundo, el punto central es negar que Jesús verdaderamente nació de Dios, y eso echa por tierra todo el plan de salvación. Todo el plan de salvación. Niega el amor que Dios tuvo para con nosotros al enviar a su único Hijo. ¿Sí? Lo niega, lo pisotea, lo llama a Dios mentiroso, porque Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y con Cristo Dios nos da todos los dones del cielo. Lo dio cuando Él vino a esta tierra como ser humano y lo sigue dando hoy a Jesús invisible a través de su Santo Espíritu. Entonces, no neguemos lo que está escrito. Vayamos a estudiar su palabra. Pidámosle sabiduría para poder comprender todo lo que está revelado. No digamos que no está revelado cuando está revelado, cuando está escrito. No nos neguemos a estudiar, a leer, porque de eso va a depender nuestra salvación. Bendiciones, queridos hermanos, y hasta la próxima.